Muchas gracias a todo el público y auditorio de tus ciudades. Y ahora hablaremos de un tema muy interesante de trabajos que se han hecho tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Los trabajos de reconstrucción que son sumamente primordiales para una ciudad y que el día de hoy pasarán por la confianza de la sociedad y la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades gubernamentales. Para platicarnos más a fondo de este tema se encuentra con nosotros el día de hoy el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Pau, muchas gracias. Pues es un gusto de verdad que nos acompañe y hablando de estos trabajos tan importantes en lo que se está enfocando pues gran parte de la sociedad, gran parte de las autoridades gubernamentales, ¿cuál es el papel fundamental que la transparencia va a jugar el día de hoy ante estos trabajos que estamos hablando que son de reconstrucción de una ciudad? Así es, yo creo que la transparencia es la columna vertical de esta reconstrucción de nuestra ciudad, porque es todo lo que estamos exigiendo los ciudadanos y como autoridades también estamos muy interesados en que haya transparencia porque eso genera confianza también en la sociedad de las labores de reconstrucción. Quiero decirte, por ejemplo, que la transparencia nos ayuda a conocer qué exactamente va a hacer la autoridad en estas labores de reconstrucción y de transformación de nuestra ciudad, cómo lo está haciendo, con qué recursos, ¿verdad? También la parte de la participación ciudadana, cómo puede participar la ciudadanía en esta labor de reconstrucción. Sobre todo también el acceso a la información, el derecho a saber, ¿no? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque con el derecho a saber las personas podrán ejercer otros derechos. Saber, por ejemplo, qué pasó con los edificios que tuvieron algún daño, se colapsaron, que les costó la vida a algunas personas, otras quedaron lesionadas, muchas personas perdieron su patrimonio, si lo van a recuperar o no, si es viable o no habitar un inmueble, rehabilitarlo para la vivienda. Entonces pueden ejercer también el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, porque todo ello se afectó con el terremoto. Y también las personas pueden ejercer el derecho a la justicia, ¿no? En aquellos casos en los que haya habido y se demuestra una irregularidad, necesariamente tiene que haber justicia también para ellos. Por eso es muy importante la transparencia, por la información que la propia autoridad tiene que dar, pero también el acceso a la información, que es los datos o la información que los ciudadanos le exigen a la autoridad conocer para ellos poder ejercer sus otros derechos. Ahora es algo importante, ¿no? Porque los trabajos se han hecho, como bien ya lo comentó, de una forma complementaria, en conjunto, digamos, con todos, ¿no? Aquí la sociedad, ¿por qué también va a participar y que también la participación ciudadana se cuenta como algo primordial en este trabajo de reconstrucción? Sí, el trabajo de reconstrucción de nuestra ciudad así ha sido concebido. De hecho, la Comisión de Reconstrucción, por ejemplo, que creó el gobierno de la Ciudad de México, designó ya a un comisionado recientemente, tiene ese mandato, ¿no? De hacerlo conjuntamente con la sociedad. Y yo creo que este es un gran acierto. Nosotros en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta ciudad hemos decidido que la Comisión de Reconstrucción sea un sujeto obligado al cumplimiento de la ley de transparencia. ¿Qué significa esto? Poner orden en la información, porque en esta comisión de reconstrucción hay un comisionado que debe organizar el trabajo de reconstrucción que involucra a 27 dependencias de la ciudad. Imagínate una persona que quiera hacer una solicitud de información, ¿a quién se lo va a pedir? La gente no tiene que ser experta ni tener un abogado ahí a la mano para saber a quién le puede pedir una información que sea de su interés. Entonces, al hacer sujeto obligado al cumplimiento de la ley de transparencia de esta comisión de reconstrucción, nosotros como instituto le estamos diciendo, tu comisión de reconstrucción tienes que organizarte de tal forma que puedas atender este derecho a la información de la gente. Derecho a la información específicamente lo que tiene que ver con la labor de reconstrucción, con las labores que se van a venir ahora para transformar a la ciudad respecto de lo que pasó con los inmuebles, en fin, todo lo que involucra de información este fenómeno que tuvimos del sismo. Por eso es muy importante y en ello la participación ciudadana es otro mandato de nuestro instituto y de la propia ley y las mismas autoridades lo reconocen como tal y así están actuando. Hacer la reconstrucción con la sociedad. Entonces, por eso hablamos de gobierno abierto. ¿Gobierno abierto a qué? Un gobierno abierto a los ciudadanos. Ustedes digamos que son también como instituto la
la columna vertebral, ¿no? Las personas también que los guías a través Sí. de las diferentes dependencias o a través de los diferentes grupos, donde, bueno, pueden poner pues su queja, su aclaración o, bueno, ser guiados de una forma Sí, su requerimiento de información. específica. Todo empieza con una solicitud de información. Cuando la gente tiene una inquietud, puede hacer una solicitud de información. Y por supuesto, aquí en el InfoDF le podemos orientar precisamente a la dependencia que puede hacer esa solicitud de información. Pero como ya se creó una comisión de reconstrucción, Ok. si la solicitud de información es específicamente respecto de algo que tiene que ver con esta comisión de reconstrucción y transformación de la ciudad, entonces dirigirla a la comisión para que no ande ella. Si la pediría a la delegación, se la pediría a Sedubi, a Protección, ¿a quién se la pido? A la Comisión de Reconstrucción, Muy bien. directamente. Y si no está satisfecha con la respuesta que en su momento se dé, entonces acudir al InfoDF como garante de este derecho a la información. Pero también es importante aclarar, Pau, a la gente que estamos trabajando con la Comisión de Reconstrucción precisamente en implementar estos procesos y estos mecanismos rápido, no, esto no va a tardar mucho, para que exista esa comunicación directa entre la Comisión y los ciudadanos. Comunicación abierta. Para que atiendan las solicitudes de información, para que en un portal específico puedan brindarles la información para que no tengan que estarla buscando en otros lados, sino que la encuentren en un solo lugar. Plataforma CDMX es el gran reto para dar esta información en un solo sitio, Muy ¿no? bien. Y que la gente no esté buscando por todos lados. Perfecto. Comisionado Alejandro Torres Rogelio, como siempre, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Pau.